Dicen que nadie llega a un evento como Shiloh por casualidad, y te voy a decir algo que quizá te incomode un poco. A veces no es la vida la que te lleva a la verdad, es la verdad la que te arrastra, aunque tú no estés preparado. Esta historia que estás a punto de escuchar no es un cuento ni una exageración. Es real, es íntima y es moralmente peligrosa. Y lo más desconcertante es que el final, créeme, no está escrito aún. Lo decidirás tú. Y antes de seguir, cuéntame, ¿desde dónde me estás escuchando? Quiero saber hasta dónde está llegando esta historia. Dime en los comentarios desde qué país o ciudad me escuchas. Shiloh siempre prometió transformación, pero lo que Elena encontró allí fue mucho más profundo. Una revelación que destruyó años de silencio, manipulación y mentiras familiares que parecían sagradas. Lo que descubrió la obligó a cuestionar su matrimonio, su identidad, su historia y su futuro. Y si alguna vez has sentido que hay algo que no encaja en tu vida, un gesto, un silencio, una mirada, vas a entenderla más de lo que imaginas. Ahora escúchame bien, esta historia va a tocarte porque te muestra algo que casi nadie quiere aceptar. A veces, el verdadero peligro no está en los desconocidos, está en la gente que duerme a tu lado. Y cuando Elena finalmente vio la verdad, tuvo que enfrentar un dilema que podría destruir o salvar su vida. Hoy tú tendrás que decidir qué crees que ella hizo, pero antes, déjame contarte cómo empezó todo. Cuando Elena decidió asistir al evento Shiloh, lo hizo con el corazón enredado en una crisis familiar que venía arrastrando desde hacía meses. Su matrimonio con Daniel estaba lleno de silencios que pesaban más que cualquier discusión, y de una manipulación tan sutil que parecía camuflada entre gestos cotidianos. Shiloh era famoso por cambiar vidas, pero Elena no buscaba milagros, buscaba respuestas. A veces, cuando una mujer sufre dentro de su propia casa, cualquier rayo de luz se vuelve un llamado urgente. Ella no sabía que Shiloh le mostraría mucho más que eso. Elena veía el evento como la última oportunidad para ordenar su mente, su relación y hasta su futuro financiero, que Daniel siempre justificaba con excusas confusas. Shiloh reunía personas que cargaban historias de dolor, pero también de revelaciones. Esa mezcla la atrajo. Muchas veces, un matrimonio en crisis es como una habitación llena de humo. Todo arde, pero nadie quiere abrir la ventana. Y Elena, aunque temerosa, sentía que Shiloh podía abrirle la ventana correcta, incluso si el viento que entrara fuera una verdad chocante. Aunque el ambiente del evento tenía música suave y sonrisas educadas, Elena percibió algo extraño en el aire, como si Shiloh amplificara su sufrimiento y a la vez la empujara hacia una revelación inevitable. Pensaba en su casa, en su familia, en los conflictos que siempre quedaban sin resolver y en las mentiras que sospechaba pero nunca decía en voz alta. La energía del evento la movía, casi como si conociera el secreto que la atormentaba desde hacía tiempo. Y mientras se registraba, no imaginaba que el comportamiento de Daniel sería la primera grieta de una verdad mayor. Desde el primer instante en Shiloh, Elena notó en Daniel un nerviosismo imposible de ocultar. Él evitaba saludar, evitaba mirar, evitaba permanecer en cualquier actividad del evento que invitara a reflexionar sobre relaciones o familia. Ese tipo de evasión revela más que 1000 palabras. Muchos hombres que esconden algo reaccionan así, como si temieran que alguien pudiera leer en sus ojos una traición o una mentira enterrada. Elena, con su intuición afilada por años de injusticia silenciosa, lo percibió de inmediato. Hubo un momento particular, durante una dinámica grupal sobre poder emocional, en el que Daniel se levantó abruptamente y dijo que no quería hablar de problemas personales. Esa frase quedó resonando en Elena como un eco incómodo.
En eventos como Shiloh, cuando alguien huye de una conversación, suele ser porque el tema toca una herida muy profunda o un secreto que amenaza salir a la luz. Elena empezó a preguntarse qué parte de su matrimonio estaba construido sobre verdades y qué parte sobre manipulación. Cuando intentó conversar con él en un descanso, Daniel respondió con una sonrisa rígida, casi provocante, como si quisiera dejar claro que había cosas que ella no debía cuestionar. Ese gesto la golpeó más que cualquier discusión, porque una manipulación bien entrenada siempre se disfraza de calma. Elena sintió un frío conocido, el mismo que aparece cuando la verdad empieza a asomar entre sombras. Y aunque no entendía aún qué secreto había detrás, Shiloh estaba a punto de mostrárselo, de la forma menos esperada. Durante la segunda jornada del evento Shiloh, se realizó una dinámica llamada Raíces, donde cada participante debía mostrar algún objeto heredado de su familia. Elena llevó una caja antigua que su suegra le había dejado antes de morir, una herencia que Daniel siempre decía que no tenía importancia. Sin embargo, al abrirla, Elena sintió un estremecimiento, como si cada pieza guardara un secreto sobre su matrimonio y su casa. Los objetos parecían hablar más que su propio marido, y esa sensación despertó una curiosidad que no iba a detenerse allí. Había fotografías amarillentas, cartas sin remitente y hasta un pequeño cuaderno con nombres tachados, algo que hizo que Elena recordara los conflictos constantes que Daniel justificaba con excusas vagas. En el ambiente cálido de Shiloh, esas piezas cobraban un peso emocional distinto, casi revelador. A veces, las familias guardan más problemas en una caja que en una discusión abierta, y mientras los demás compartían historias sobre dinero, poder y pérdidas, Elena comprendió que esa caja quizás contenía una verdad chocante sobre su propia familia política. Daniel, al verla examinar cada objeto, empezó a mostrarse inquieto, como si la simple visión de esa herencia lo desestabilizara. Él intentó distraerla, provocando una sensación aún más clara de que algo no encajaba. Es curioso cómo algunos maridos temen más a un recuerdo que a una conversación honesta. Elena, guiada por ese instinto que nace del sufrimiento acumulado, decidió observar con detenimiento cada detalle, incluso los que parecían insignificantes, y entre esos detalles estaba la primera pista hacia un nombre que cambiaría todo. Mientras revisaba la caja heredada durante un descanso del evento Shiloh, Elena encontró un sobre desgastado que parecía haber sido abierto muchas veces y vuelto a cerrar con prisa. Dentro había una serie de documentos donde un nombre se repetía como un susurro incómodo: Nora. Lo extraño era que Daniel jamás había mencionado a ninguna mujer con ese nombre en toda su relación. Cuando una familia esconde a alguien, suele haber un motivo que duele o incomoda. Y para Elena, ese hallazgo fue como abrir una ventana hacia una historia que nunca le contaron. Las fechas y anotaciones parecían relacionadas con momentos de crisis familiar que Daniel siempre justificó con excusas vagas. Problemas ajenos, cosas del pasado, no te metas en eso, pero los papeles contaban otra cosa. Había registros de visitas médicas, un recibo de una transferencia de dinero y una nota donde se leía: no la dejes volver a la casa. Ese tipo de mensaje, tan cortante, revela conflictos profundos, tal vez incluso manipulación. Y Elena sintió un escalofrío, porque cada línea parecía desmentir la imagen que Daniel mostraba en público. Cuando levantó la mirada, Daniel estaba al otro lado del salón mirando fijamente lo que tenía en las manos, como si el simple hecho de ver el nombre Nora lo amenazara. Esa reacción fue más reveladora que los documentos mismos. A veces, los secretos familiares no están enterrados, solo están esperando a que alguien tenga el valor de leerlos. Elena percibió claramente que esa mujer, Nora,
había sido borrada de la historia a propósito. Y ese propósito abriría un camino aún más inquietante en Shiloh. Apenas Elena intentó guardar los documentos para revisarlos con calma más tarde, Daniel se acercó con un paso rápido y una expresión que pocas veces mostraba en público. Le pidió, casi exigió, que dejara la caja y que se concentrara en las actividades del evento Shiloh. Pero su tono no era una sugerencia, era una orden disfrazada de preocupación. Ese tipo de reacción, cuando un marido teme que su esposa descubra un secreto, suele ser una puerta abierta a una verdad incómoda. Y Elena lo sintió en el pecho como una advertencia silenciosa. Él insistió en que revolver el pasado solo traería problemas, conflictos y más crisis para la familia, pero cada palabra parecía cuidadosamente elegida para manipularla, como si quisiera moldear su percepción antes de que la verdad lo hiciera por sí sola. Elena recordaba esos mismos discursos en momentos donde había injusticia evidente, pero Daniel conseguía voltear la situación a su favor. Y en Shiloh, rodeada de personas hablando de poder personal y sanación, ella pudo ver con más claridad esa estrategia emocional. Cuando Elena intentó quedarse con el sobre, Daniel le arrancó los documentos de las manos con un gesto brusco que él mismo intentó suavizar segundos después. Pero la herida emocional ya estaba hecha. Ese pequeño acto reveló más poder, control y miedo del que él pretendía ocultar. Y aunque Elena sintió un temblor recorrerle el cuerpo, también sintió algo nuevo. La intuición de que lo que estaba por descubrir no solo cambiaría el matrimonio, sino toda la historia de la familia, y Shiloh parecía empujarla, sin decir palabra, hacia la próxima revelación. Más tarde, durante una dinámica de silencio en Shiloh, Elena aprovechó un momento a solas para volver a la caja sin que Daniel la viera. Entre los papeles revueltos, encontró un doble fondo que antes no había notado. Allí, cuidadosamente doblada, había una carta escrita con una caligrafía temblorosa. La abrió con manos inquietas, sintiendo ese mismo presentimiento que aparece cuando la verdad está a punto de golpear fuerte. Y lo que leyó no solo la sacudió, sino que desmontó años de mentiras familiares. La carta afirmaba que Nora no había desaparecido, como Daniel decía, sino que había huido por miedo. Mencionaba manipulación, injusticia y un sufrimiento doméstico que la familia había encubierto para proteger la reputación. Había frases que hablaban de dinero manejado en secreto, de una traición emocional y de un conflicto que se volvió insostenible. Ese texto tenía la fuerza de una confesión tardía, y Elena sintió que cada palabra coincidía inquietantemente con su propia vida, con Daniel. Mientras terminaba de leer, el ruido del evento se volvió un murmullo distante, como si Shiloh entendiera que ese era un momento sagrado para ella. La carta terminaba con una frase que la dejó helada. Si estás leyendo esto, probablemente estás viviendo lo mismo que viví yo. Esa frase cayó sobre Elena como una revelación inevitable. Era imposible no ver el paralelismo entre Nora y ella. Y aunque su corazón temblaba, sabía que esto era solo una pieza del rompecabezas que aún faltaba completar. Después de leer la carta, Elena sintió que algo dentro de ella finalmente encajaba, como si hubiera vivido años en una neblina emocional provocada por las versiones cuidadosamente editadas de Daniel. Empezó a recordar cada conversación donde él hablaba de su familia con prisa, evitando detalles, desviando preguntas. A veces, la manipulación no se presenta como un golpe, sino como una ausencia estratégica de información. Y en Shiloh, rodeada de testimonios sobre relaciones, dolor y poder oculto, Elena pudo ver con claridad lo que antes no veía. Comprendió que Daniel no solo había contado una versión incompleta, quizás había construido una historia entera para protegerse a sí mismo.
Eso explicaría las reacciones exageradas, los silencios incómodos y los conflictos provocados por cualquier pregunta sobre herencias, familia o desapariciones. Cuando alguien teme que la verdad salga a la luz, controla la narrativa con precisión quirúrgica, y Elena, revisando cada detalle en su memoria, sintió que su matrimonio había sido moldeado bajo ese mismo patrón de manipulación silenciosa. Lo más inquietante era la sensación creciente de que Daniel no actuaba por accidente, sino por costumbre. Era como si esa conducta hubiera sido aprendida dentro de su propia casa, reproducida generación tras generación. Eso explicaría por qué la historia de Nora había sido borrada, por qué la suegra dejó la caja como una señal, y por qué Shiloh parecía amplificar la verdad en el momento exacto. Y aunque Elena no tenía todas las respuestas, ya sabía que cada paso la acercaba al siguiente descubrimiento, uno que pondría a prueba todo lo que creía saber. Durante una pausa del evento Shiloh, Elena salió a tomar aire y coincidió con un vecino anciano que vivía cerca del centro donde se realizaba la jornada. Él la observó con una mezcla de curiosidad y reconocimiento, como si hubiera visto esa misma expresión, duda, miedo, descubrimiento, en otra mujer antes. Con voz baja le dijo: «Shiloh no olvida lo que pasó con esa familia». Y esas palabras fueron como una llave girando lentamente dentro de un candado que Elena no sabía que existía. El anciano no habló directamente de Nora, pero mencionó una muchacha que sufrió más de lo que cualquiera debería soportar. Habló de conflictos que se extendían más allá de la casa, de una manipulación tan profunda que incluso la comunidad prefería no intervenir. Las familias con secretos suelen dejar cicatrices visibles para quienes tienen ojos entrenados. Y Elena sintió que ese hombre sabía más de lo que decía, solo que la historia parecía demasiado dolorosa para narrarla sin cuidado. Antes de despedirse, el anciano le advirtió que algunas verdades en Shiloh salen a la luz cuando una mujer está lista para verlas. Esa frase la acompañó como una sombra luminosa, recordándole que su sufrimiento no era aislado, sino parte de un patrón repetido. La forma en que él la miró, con una mezcla de empatía y advertencia, dejó claro que Nora no había sido la única en vivir una injusticia. Y ahora Elena empezaba a entender que el próximo paso revelaría algo aún más inquietante. Algo guardado detrás de una puerta que todavía no había abierto. Al día siguiente, durante una pausa del evento Shiloh, Elena volvió al hospedaje con una mezcla de valentía y temor. Ya no podía ignorar las señales. Mientras observaba el pasillo, notó una puerta que Daniel siempre mantenía cerrada, alegando que era solo un depósito sin importancia. Pero algo en su interior le dijo que ese era el lugar donde las verdades incómodas habían sido guardadas, y con manos temblorosas encontró una llave oculta en la misma caja heredada. Al abrir la puerta, un olor a polvo y memoria la envolvió. Allí dentro, sobre una mesa vieja, había fotografías que mostraban a Nora en situaciones familiares que Daniel siempre negaba. Reuniones, celebraciones, incluso una imagen donde ella sostenía a una niña pequeña que Elena jamás había visto. Había también registros médicos, recibos y notas que contradecían completamente la versión de la desaparición. Cuando la mentira es grande, deja rastros, y ahora esos rastros estaban frente a sus ojos. Mientras examinaba los documentos, sintió que una parte de su vida se reescribía en tiempo real. Era evidente que Nora había intentado contar su historia antes de que la silenciaran. Y lo más inquietante, muchas de las frases en las notas se parecían demasiado a discusiones que Elena había vivido con Daniel sobre dinero, poder, familia y supuestos problemas inevitables.
Era como mirar el reflejo oscuro de su propio matrimonio, y dentro de esa habitación aún faltaba encontrar la pieza más peligrosa de todas. Cuando Elena salió de la habitación secreta, Daniel estaba esperándola en el pasillo, con una postura rígida y una mirada que no había visto ni en los peores días de su matrimonio. No preguntó qué había encontrado. Él ya lo sabía. Con voz baja, pero cargada de autoridad, le dijo que no tenía derecho a abrir esa puerta. Ese tipo de frase revela a un hombre habituado a imponer poder emocional sobre su esposa. Y Elena, con el corazón golpeándole el pecho, sintió que por primera vez veía a Daniel sin máscaras. La discusión que siguió no fue una discusión, fue una estrategia. Daniel alternaba entre enojo, victimismo y culpa, una secuencia clásica en relaciones donde existe manipulación. Le dijo que los conflictos familiares no eran asunto suyo, que Nora no debía mencionarse, y que si ella insistía en revolver el pasado, pondría en riesgo la estabilidad de la familia. Ese argumento, el de proteger la familia, suele justificar muchas injusticias, y en ese instante, Elena entendió por qué había sufrido tantos años sin tener respuestas claras. Lo más doloroso fue cuando Daniel insinuó que Elena estaba exagerando, intentando minimizar su hallazgo, como si las fotos y documentos fueran simples interpretaciones erróneas. Esa es una forma de manipulación peligrosa, hacer que la otra persona dude de su propia percepción. Pero Shiloh había despertado algo en Elena, una fuerza que llevaba tiempo dormida. Aunque sus manos temblaban, su mente estaba más lúcida que nunca. Y esa lucidez la llevaría a buscar apoyo en alguien fuera del alcance de Daniel. Después del enfrentamiento con Daniel, Elena sintió que el aire del hospedaje se volvía demasiado pesado para respirar. Había vivido manipulación antes, pero nunca con la claridad que Shiloh le estaba ofreciendo ahora. Así que salió al exterior. Marcó el número de Sofía, una amiga distante con quien había perdido contacto por culpa del control emocional de Daniel, y esperó. Cuando Sofía respondió, su voz cálida rompió un muro que Elena llevaba años sosteniendo. A veces, recuperar una amistad es recuperar una parte de una misma. Con cautela, Elena le explicó lo que había encontrado: las fotos, los registros, la carta que hablaba de sufrimiento, traición y una verdad chocante enterrada bajo años de silencio. Sofía escuchó sin interrumpir, como quien reconoce patrones demasiado familiares. Muchas mujeres han vivido historias similares: maridos que controlan el dinero, distorsionan la realidad y manipulan los vínculos familiares. Sofía le recordó algo simple pero poderoso: si alguien te impide conocer la verdad, es porque teme perder el poder. Esa frase resonó en Elena como un faro. Con el apoyo emocional de su amiga, Elena comenzó a ordenar mentalmente cada pieza encontrada: el nombre de Nora, la habitación cerrada, la carta escondida y la reacción desesperada de Daniel. Todo seguía un mismo hilo, y mientras conversaban, la sensación de injusticia que la había acompañado durante años se transformó en determinación. Sofía le sugirió algo práctico: fotografiar todo lo que había encontrado, guardarlo en la nube, protegerse. Y ese simple acto simbolizaba algo más grande. Elena estaba recuperando su voz, pero aún quedaba una revelación que podía cambiarlo todo. Mientras revisaba nuevamente las fotografías en su celular, Elena notó detalles que antes había pasado por alto. En una de las imágenes, Nora aparecía con una expresión de miedo disfrazada de sonrisa. La misma expresión que Elena reconocía en sí misma en tantos momentos de su relación. Había marcas sutiles, gestos tensos, miradas que decían más que cualquier palabra. Fue entonces cuando una idea estremecedora se formó en su mente. ¿Y si Nora no desapareció, sino que huyó de Daniel?
Esa posibilidad cambió el peso emocional de todo lo que había encontrado. Recordó la carta escondida donde se mencionaba manipulación, injusticia y peligro. Recordó las reacciones de Daniel, siempre defensivas, siempre intentando controlar la narrativa. Recordó incluso las advertencias del anciano en Shiloh, que hablaba de una muchacha que sufrió más de lo que cualquiera debería soportar. Todo apuntaba hacia un mismo patrón, un patrón demasiado familiar. Un hombre que necesitaba poder, que controlaba el dinero, que silenciaba a quienes se atrevían a cuestionarlo. Y Nora, al igual que Elena, había vivido ese ciclo de sufrimiento. Entonces Elena comprendió algo que la hizo temblar. Si Nora había intentado escapar, eso explicaría el silencio de la familia, la ausencia en las historias, las versiones contradictorias, la habitación cerrada y la obsesión de Daniel por mantener todo oculto. Esta revelación era más que un descubrimiento, era un espejo, y aunque le doliera admitirlo, su propia vida se estaba pareciendo demasiado a la de Nora, pero Shiloh no había terminado con ella. Aún faltaba enfrentar lo que esa verdad significaba para su futuro. Esa noche, mientras el evento Shiloh continuaba con luces, conferencias y aplausos en la distancia, Elena se retiró a un rincón silencioso para observar su propia historia. Por primera vez sin filtros, entendió que no solo había descubierto el pasado de Nora, había descubierto su propio presente. Cada conflicto con Daniel, cada mentira disfrazada, cada vez que él manipuló una decisión familiar o económica, formaba parte del mismo patrón. A veces, la verdad no duele por lo que revela, sino por lo que refleja. Elena recordó momentos que antes había normalizado, las humillaciones sutiles, los comentarios que minimizaban sus emociones, las decisiones tomadas por el bien de la familia, incluso la forma en que Daniel justificaba problemas y crisis como si fuera una carga que ella no debía cuestionar. Ese es el tipo de manipulación que se instala como una sombra en el matrimonio. Una sombra que consume el cariño y alimenta la injusticia. Y ahora, con la historia de Nora en sus manos, Elena ya no podía mirar su vida con los mismos ojos. Comprender el patrón fue como encender una linterna dentro de una habitación que llevaba años cerrada. De pronto vio claramente el sufrimiento vivido, las renuncias hechas, los sueños aplazados. Pero también vio algo más. La posibilidad de un cambio. Porque cuando una mujer reconoce el ciclo, puede romperlo. Y aunque ese pensamiento despertó una mezcla de miedo y fuerza, Elena sabía que el próximo paso la obligaría a elegir entre seguir en silencio o enfrentar la verdad con toda su alma. Al amanecer, mientras el evento Shiloh se preparaba para su última jornada, Elena sintió que dentro de ella algo había cambiado por completo. Ya no era la mujer que llegó cargando culpas, dudas y silencio. Ahora tenía un mapa emocional formado por pistas, documentos, historias y patrones que no podían seguir siendo ignorados. Prepararse para enfrentar a Daniel no era solo un acto de valentía. Era un acto de justicia emocional. A veces, la verdadera fuerza nace justo después del mayor sufrimiento. Elena recordó las palabras de Sofía, los silencios del anciano, las fotos de Nora y la carta escondida. Cada pieza le mostraba que seguir callada sería repetir el ciclo. Así que respiró hondo, se miró al espejo y reconoció algo que había olvidado: su dignidad. En momentos así, tener claridad es más valioso que tener certezas. Y Elena, aunque temblaba, sabía que por primera vez estaba actuando desde la verdad, no desde el miedo ni la manipulación que Daniel había ejercido durante años. Antes de buscar a Daniel, decidió escribir en su cuaderno una lista de lo que quería proteger: su paz, su futuro, su identidad, su libertad.
Ese pequeño gesto fue como firmar un pacto consigo misma. La casa, la familia, el dinero, los conflictos, todo eso podía esperar, pero su vida emocional ya no podía seguir postergada. Mientras caminaba hacia el salón donde Daniel estaba, sintió que el destino se abría en dos caminos, uno conocido y doloroso, otro incierto pero verdadero, y que Shiloh sería el escenario de la decisión más importante de su vida. Cuando Elena finalmente se encontró frente a Daniel, sintió que todo lo vivido en Shiloh, cada descubrimiento, cada mentira, cada sombra de manipulación, se reunía en ese instante. Él la miró como siempre lo había hecho, con esa mezcla de control y aparente calma que ocultaba su verdadero poder psicológico. Pero ahora ella no era la misma. En su interior, dos caminos se abrían como un espejo roto. Uno exigía justicia, el otro pedía silencio. Y ambos prometían cambiar su vida para siempre. El primer final posible vibraba dentro de su pecho como un grito contenido: denunciar a Daniel, exponer la verdad, protegerse a sí misma y honrar la memoria de Nora. Sería un acto de justicia emocional, una ruptura moral que podría terminar con años de sufrimiento y manipulación, pero también traería consecuencias. Conflictos familiares, revelaciones dolorosas, heridas que tardarían en cerrar. Aún así, era el camino de la luz, de la libertad, de la verdad chocante finalmente expuesta. El segundo final aparecía como una sombra suave pero peligrosa: guardar el secreto, proteger a la familia, evitar el caos que podría surgir si la verdad saliera a la luz. Sería un gesto de sacrificio, sí, pero también una condena silenciosa, porque vivir con una duda moral es vivir con un fantasma que nunca desaparece. Y mientras Daniel aguardaba su respuesta, Shiloh parecía contener el aliento, esperando cuál de esos dos destinos Elena elegiría. Un destino que solo ella, y quien escucha esta historia, podría definir. Al llegar al final de esta historia, quiero que recuerdes algo esencial. Nadie merece vivir atrapado entre mentiras, secretos y manipulaciones que desgastan el alma. Lo que Elena vivió no es solo un relato dramático. Es un espejo para cualquiera que haya sentido que su verdad se esconde debajo del miedo o de un amor que dejó de ser sano hace mucho tiempo. Y si tú viste señales parecidas en tu propia vida, pregúntate, ¿qué estás ignorando que deberías enfrentar hoy? Porque la gran lección de Shiloh no es el secreto descubierto, sino lo que hacemos después de la revelación. ¿Callamos para mantener la paz? ¿O actuamos para recuperar la dignidad? Elena estuvo exactamente en ese punto, con el corazón dividido entre dos caminos igual de intensos. Y ahora quiero que tú te involucres en este dilema. Quiero que sientas el peso de elegir qué destino merece una mujer que finalmente ve la verdad. La historia podría haber terminado de dos maneras. Final A: Elena denuncia a Daniel, expone la verdad y provoca una justicia emocional que libera no solo su vida, sino la memoria de Nora. Final B: Elena guarda el secreto para proteger a la familia, decide no destruir lo que aún queda, pero vive atrapada por una duda moral que nunca la abandona. Y ahora te pregunto directamente, ¿qué crees que hizo Elena? ¿Qué habrías hecho tú? Tu respuesta importa más de lo que imaginas, porque muestra cómo enfrentas tus propios conflictos internos. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar, si despertó algo dentro de ti, entonces te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí seguimos aprendiendo juntos, descubriendo verdades incómodas y creciendo a través de historias que transforman. Nos vemos en la próxima, donde quizá la verdad también esté esperando por ti.